Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos de Radio Tu Encuentro 105.9. Que el Señor les bendiga en estas horas de la tarde, su programa La Venida de Cristo, su pastor Omar Mondaca, juntamente con nuestro hermano Omar Núñez en este lugar, como todos los días miércoles, y que les saludamos en el nombre del Señor y a través también les bendecimos a través de la palabra del Señor. Así que sean muy bendecidos en estas horas de la tarde. Así que el Señor les bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos, ¿cierto?, que nos miran a través de las redes sociales. Sean muy bendecidos. Dios le bendiga a mi hermano Omar. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos. Dios le bendiga, pastor. Dios bendiga al hermano Kevin. Y Dios bendiga a todo el pueblo del Señor, a todos los amigos, a todos los hermanos que puedan estar escuchando, ¿cierto?, a través de la señal del 105.9 de la comuna La Granja, Radio Tu Encuentro, o también a través de la página, ¿cierto?, a través del Facebook. Nos pueden encontrar ahí también. Así que saludamos a todos los hermanos que están a través del Facebook también mirándonos y que puedan escuchar este programa. Así que Dios les bendiga grandemente, amados hermanos, amada iglesia. Y bueno, estamos como todos los días miércoles acá, de 20 a 21 horas, ¿cierto? Y pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo Betel, iglesia ubicada ahí en Julio César 11.700 de la comuna La Granja. Y también de la comuna de La Florida, le cambié la comuna, la comuna de La Florida, ¿cierto? Julio César 11.700, comuna de La Florida. Y también tenemos una iglesia que se está levantando, que vamos a cumplir un año ya la iglesia, o sea, cumplimos un año hace unos poquitos días. El domingo. Es el domingo. En Francisco Encinas 295, en la comuna del Bosque. Mi pastor, Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga a todos los hermanos. Vamos a estar orando en esta tarde en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo para que este programa sea de gran bendición para su vida. Amén. Amado hermano, amada hermana y amados amigos en Cristo, cierto, que sean muy bendecidos a través de este programa. Y vamos a orar en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, te adoramos, Señor, te bendecimos y te damos gracias en estas horas de la tarde, Señor, por estar detrás de estas ondas radiales, Señor amado. Dios mío, para llevar, Dios mío, una palabra, Señor, a todas las personas que escuchan este programa, Padre amado, para el necesitado, Dios mío, para aquel que está afligido, para el que está enfermo, Padre amado. Dios mío, usted tiene el poder para levantarlos. Oramos por los enfermos en esta tarde, Señor, que usted extienda su mano de gloria, su mano de misericordia, los levante, amado Dios, y los bendiga, Señor. Levante a los que están desanimados, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Damos gracias al Señor, ¿cierto?, el cual nos ha dado vida, ¿cierto?, y vida en abundancia. No hay otro como nuestro Dios, ¿cierto? Por eso que estamos en este lugar aquí, porque Cristo es real, Cristo vive. Cristo se levantó de la tumba fría, ¿cierto?, al tercer día, y Él está vivo. Esas son las buenas noticias que podemos darle. Amados hermanos, amados amigos, no hay otro Dios como nuestro Dios. Por eso que le bendecimos. La Escritura dice que nosotros, dice, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, ¿cierto? Dice Él, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bendito sea el Señor. De allí nos sacó el Señor. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Sí que, pero hoy día el Señor, ¿cierto?, a través de su sangre hizo un solo pueblo, ¿cierto? Por eso que alabamos y bendecimos a Jesucristo, porque Él es bueno, porque Él es grande, porque es misericordioso, y no hay otro Dios como Él. Bendito sea el Señor. Usted, mi amado amigo, que no conoce al Señor, busque al Señor y lo va a encontrar, y las cosas le van a cambiar, amado amigo. Y lo más importante es que su alma va a ser salvada, su alma va a ser restaurada, porque una persona sin Cristo está muerta en vuestro delito y pecado. Solamente Cristo Jesús nos puede dar vida y vida en abundancia. La Escritura dice en Efesios capítulo 2, verso 6, dice, y juntamente con Él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bendito sea el Señor.
para el Señor. La iglesia ya está sentada en los lugares celestiales, porque tenemos un Dios, no un Dios de pasado ni un Dios de futuro, tenemos un Dios de presente. Para el Señor todas las cosas están hechas. Por eso que adoramos y bendecimos su nombre, y por eso que estamos en este lugar, porque Cristo ha sido muy bueno para nuestras vidas, para nuestras almas. Usted que no lo conoce, búsquelo y va a saber lo que le estamos diciendo. Así que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde, en el nombre del Señor. Así que saludamos, ¿cierto? Y bendecimos a todos los hermanos de nuestra iglesia Jesucristo Betel. Amén. Que nos están escuchando, mirando por Facebook. Les bendecimos en esta tarde en el nombre del Señor. Y a todos los hermanos que nos miran por las redes sociales. Y también bendecimos los hermanos de la iglesia del Bosque, ¿cierto? Donde adoramos y bendecimos el nombre del Señor en aquel lugar. Así que Dios les bendiga, amados, en el nombre de Jesús. Vamos a pasar una alabanza, mi hermano, Amén. para después ya pasar a un tema que traemos, ¿cierto? Como siempre traemos temas los días miércoles.
linda la alabanza, hermanos. Amén. Tenemos un hogar seguro arriba. Cristo lo compró, Cristo lo ganó. Él, el que se merece la gloria, la honra. Gracias a Jesucristo, porque por Él tenemos un lugar preparado en los cielos. Bendito sea el Señor, y debemos luchar por esto, amados hermanos, Amén. amada iglesia que nos escuchan a través de Radio Tu Encuentro 105.9. Sí, que Dios les bendiga grandemente. Hay un hogar para todos los fieles, para la iglesia fiel. Hay un lugar, hay un hogar en los cielos. Qué lindo, hermano Omar. Tenemos una esperanza Amén. viva, y la esperanza es Jesús. Amén, amén. Así es, mi pastor amado, la esperanza para nosotros, para todos los que hemos creído, ¿cierto?, en que a través de Él tendremos vida, es Jesucristo. No hay otra esperanza. La esperanza para un cristiano está en los brazos del Señor. Así Gloria que, sea a Dios. mi pastor, vamos a seguir con lo que teníamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Estábamos aquí entretenidos nosotros, hablando Amén. del Señor. Nos tocó la iglesia de Éfeso la semana pasada. La iglesia de Éfeso. Sí. Amén. Y estamos haciendo un estudio sobre las 7 iglesias del Apocalipsis, porque creemos que es muy importante conocer su forma, sus contextos históricos, sus contextos políticos, y muy en especial el contexto religioso que tiene cada una de las iglesias, y el mensaje con el cual ellos se dirige Jesucristo a través del apóstol Juan, ¿cierto?, de la hermosa visión que tiene en la isla de Patmos. Gloria a Dios. Y esto cómo edifica la iglesia, amado hermano. Como hoy día estas palabras que fueron en alguna iglesia en algún tiempo de animar iglesia, a otras las reprendió, a otros les llamó la atención, pero siempre es el Señor el que está hablando, ¿cierto? Muchas veces nosotros queremos siempre ser elogiados por Dios, pero a veces Dios no nos hace eso, y la iglesia nos muestra eso, nos muestra una realidad que vive actualmente el pueblo de Dios, actualmente la iglesia en la cual nosotros estamos trabajando. Y es totalmente, la palabra de Dios, amado hermano, es totalmente vigente. O sea, el cielo y la tierra efectivamente pasarán. Su palabra sigue vigente porque es palabra de Dios, dirigida, inspirada por el Espíritu Santo. Así que vamos a seguir hoy día. Hoy día nos toca la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, ¿cierto, pastor? Y le voy a pedir a mi pastor que esté leyendo el texto del Apocalipsis para poder... O la introducción. No, el texto después vamos a entrar en la introducción. Leamos el texto primero para que los hermanos lo ubiquemos. Ya. ¿Dónde estamos? Apocalipsis, capítulo 2, verso 8, pastor, por favor. ¿8 al 11 o el 8 nomás? Del 8 al 11, pastor. Ya. Dice la Escritura, en el nombre del Señor Jesucristo: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Amén. Y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Grande el Señor. Habíamos dicho, pastor, ¿cierto?, que cada iglesia primeramente hay que identificar a quién se dirige la carta. Claro. ¿Cierto? La carta se dirige al ángel, en este caso, dice al ángel. Todos sabemos que el ángel es el pastor, el obispo, la persona que va por delante, es el mensajero. Entonces, primero, para establecer un orden, la carta está dirigida a una persona, Al pastor. al pastor. Segundo punto, Jesús se presenta con su atributo, con su poder, su manifestación. Él se presenta, ¿quién es él? Tercero, hay una elogio, a veces hay elogios, ¿cierto? Después hay una salida, y en esta carta no hay reprensión, en esta carta no se le llama la atención, nada. Es una de las cartas, podríamos decir, es una de las iglesias más hermosas que podemos conocer hoy día. La más sufrida. Es la más sufrida, se le llama la iglesia de la persecución, es una verdad, es una realidad. La iglesia perseguida. Amén, se le llama la iglesia perseguida, ¿cierto? Y esto contempla un periodo, dicen los historiadores, de 250 años, mire. Amén. Y nosotros hoy día estamos, pero happy. Esto contempla un periodo de 250 años.
La persecución. La persecución contempla un periodo. Y esto se caracteriza en el siglo I, ¿cierto? Después de la era de los apóstoles, que era relacionada con la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Relacionada ahora a la iglesia perseguida. Después del tiempo de los apóstoles, viene una iglesia muy sufrida, amado hermano, muy perseguida. Y esto contempla un periodo de 250 años. Mirra significa amargo. Mire. Amén. Y el nombre está como justo. Una iglesia que lo está pasando. Pasar a la amargura. Amargura. Ahora es interesante notar esto también, que mirra se hace un perfume, uno de los mejores perfumes, ¿cierto? La mirra era utilizada para hacer un perfume agradable, hermoso, pero la mirra, para conseguir aquel perfume, debería ser muy machacada, imagínense, muy machacada. Entonces, quizás en el medio de los sufrimientos, Dios hace algo. A lo mejor la iglesia hermoso. Entonces era un perfume. Era un perfume agradable. Amén. Delante del Señor. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Que así sea la iglesia en estos tiempos. Que el Señor nos ayude. Sí, es un periodo difícil. Claro. La ciudad es una ciudad. ¿Por qué hablamos todo esto? Porque, hermano, es muy importante para poder entender el texto en sí. Es muy importante reconocer los contextos. Y uno de los contextos que estamos viendo es que es una ciudad adinerada. Es una ciudad que tiene un gran comercio. Es una ciudad que sirve como medio muy importante, o sea, donde se maneja mucho dinero. Pero la iglesia es pobre. Y uno, qué raro esto, ¿cierto? El mundo es rico, pero la iglesia es pobre. Pero el Señor la amaba. El Señor la amaba. Y ahora hay mensajes que la iglesia no debe ser pobre. No, ¿sí? Así es, po. Pero aquí vemos una iglesia buena, Buena. delante de los ojos del Señor, Amén. y una iglesia pobre Amén. en la materia, Amén. pero era rica en la parte espiritual. Amén. Bendito sea Dios. Qué maravilloso. Qué lindo, ¿eh? Y ellos no pedían la riqueza, solamente pedían Amén. ser fiel a Cristo. Amén. Y es como dice nuestro pastor, es extraño porque hoy día este mensaje no calzaría con quizás muchas realidades de las que vemos hoy día. A veces vamos, incluso a nuestra iglesia, uno puede llegar a nuestra iglesia y está llena de vehículos afuera. O sea, hoy día la iglesia está llena de vehículos. Más que hermano. Más que... hay más autos que hermanos, ¿cierto? Y autos, hermanos, buenos, ya no son autos sedán, pues hay camionetas ya. Pastor que chico. Ya el pastor quedó chico con... Pero así, hermano, es la realidad que está viendo la iglesia, una iglesia bendecida, especial en Chile. Uno ve la iglesia hoy día, hermosa iglesia, los templos son hermosos. Algunos tienen calefacción, ¿cierto? Comodidades, un montón de cosas. Y no es malo. No es malo, gloria al Señor que Dios ha bendecido. Pero el corazón de la iglesia de Esmirna es lo que cautiva a Dios. Y quizás nosotros deberíamos tener el corazón de Esmirna. Deberíamos entender nuestra iglesia, nuestra realidad hoy día debería ser en relación a lo que es Esmirna. Vamos a leer el primer texto, pastor, ¿Qué le parece si leemos la introducción? Amén, léala, pastor. Para que veamos dónde estaba la iglesia ubicada. Amén. Ya, y lo que significa Esmirna. Amén. Dice en la introducción, esto no es del texto, dónde estaba ubicada la iglesia. Esmirna estaba a unos 55 kilómetros al norte de Éfeso, la iglesia que estudiábamos el miércoles pasado. Amén. Era un importante puerto marítimo, Amén. por lo que llegó a ser una de las grandes ciudades de Asia Menor. Amén. Fue llamada La Bella. Amén. El nombre de Esmirna significa amargo o mirra. Realmente fue el tiempo de más amargura de la iglesia. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. La mirra era utilizada en la antigüedad para ungir los muertos. Su nombre expresaría, según los comentaristas que creen, que representa a una era de la iglesia, a la iglesia que sufrió el martirio. Amén. El martirio y la persecución de los emperadores romanos. Según ellos, ese tiempo abarcaría desde el final de la era apostólica hasta el año 315 duró la persecución. Mucho tiempo. Bendito sea el Señor. Después de Cristo, era de la que el emperador romano Constantino se convirtió y legalizó la iglesia, y esto abarcaría unos 250 años de persecución. Ay. Miren, Constantino se convirtió Sí. y legalizó la iglesia. Esto era Así un es. empa, Sí. uno de los emperadores más grandes de Roma. Así. Lo que el Señor hace, ¿no? Amén. Eso sería la introducción. mi Eso hermano Omar. es una introducción Claro, para para poder posicionarnos en un lugar y poder desarrollar el texto como bien dice nuestro pastor. ¿Vamos a leer el 2.8, pastor, amado? El 2, el texto. Sí. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Amén.
Qué hermoso, pastor. ¿Hasta allí? Sí, vamos a leer el 8 no. Ya. Aquí el mismo Señor, Amén. el mismo Señor Jesucristo le estaba dando la orden Amén. a Juan que escribiera las cartas, ¿cierto? Amén. Todos sabíamos dónde estaba el apóstol Juan, ¿cierto? Amén. Por la causa del nombre de Cristo, ¿cierto? Por el Amén. amor al Señor. Bendito sea el Señor. Qué tremendos hombres, hermano Oh, Omar, qué de tremendo. aquella antigüedad. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros porque Sí. que nunca llegue una persecución en estos tiempos a nuestra nación, Amén. porque no sé, Sería el difícil. Señor nos ayude. Es terrible, hermano, porque los hombres allí estaban dispuestos a entregar su vida. Amén. Pero aquí, con las mismas revelaciones que los hombres tenían, ¿cierto? Bueno, y el apóstol Juan, como era el apóstol amado, ¿cierto? Ya aquí lo vemos ya anciano, ¿cierto? Pero él conocía al Señor. Amén. Lo conoció, ¿cierto? Al Señor lo conoció, al Cristo histórico, antes de ir a la cruz, ¿cierto? Tuvo 3 años y medio, 3 años con él, y después lo ve glorificado, Amén. lo ve resucitado. Amén. Y ahora acá lo ve en visión. Amén. Entonces le dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, hablando el Señor, Amén. Jesucristo. Amén. Él no tiene principio. Aleluya. No es creado como un ser Amén. creado, como dicen Amén. algunos, como un ángel. El Señor reprenda al diablo. el Señor. Amén. Cristo es Dios. Amén. Dice, el primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aleluya. Qué importante. Se identifica tan claramente Jesús, Claro. amado hermano, y si uno analiza la primera frase, amado, es tan potente, o sea, uno podría hacer un mensaje, un estudio, solamente con lo primero que está diciendo. Él es el primero y el postrero, Claro. el alfa y el omega, es el principio, el Y el fin, fin. el que era, ¿cierto? El que es, y el que ha de venir. el que ha de venir, el eterno, a quien nosotros Bendito sea consideramos su el nombre. Padre, dice Padre eterno, el Gloria sea a consejero, Dios. el admirable. Él es el gran yo soy, amado hermano. Jesús lo dijo. Él es el primero, el que estuvo antes de Abraham, antes de Moisés, antes de los mire, profetas. la otra vez estudiábamos que Jesucristo es Dios. Amén. Y es una realidad. Amén. La misma palabra que dice el Señor le dice a Moisés en el capítulo 3 del libro del Éxodo, cuando se le presenta a Moisés para El enviarlo llamado. a Egipto. ¿Ah? El llamado. El llamamiento, Sí. ¿cierto? Y le dice, ¿en qué nombre iré? Amén. Irás en este nombre. Yo soy el que soy. Amén. ¿Entiendes? Y acá el Señor en el libro de San Juan hay 7 declaraciones Amén. donde dice yo soy el camino, yo soy la verdad, Amén, amén. la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta Amén, de las amén. ovejas. Hay 7 declaraciones. Así. Entonces los judíos por eso perseguían al Señor porque se hacía Amén. pasar como Dios. Amén. Y no estaban equivocados los hombres. Amén. Pero el Señor está diciendo la verdad. Amén. Cristo es el yo soy. Sí, Señor. Bendito sea Dios. Cuando también lo van a buscar, ¿no es cierto? Cuando Judas lo entrega y le dice, ¿a quién buscáis? Amén. A Jesús de Nazareno. Yo soy. Dice Amén. que los hombres cayeron de espalda. Amén. Porque el yo soy para ellos era Dios. Sí, Tremendo. amén. Entonces, ¿cómo? Y justamente Pero aquí el Señor lo declara. Él es. Él lo declaró en la vida, ¿cierto? Antes de ir a la cruz. Amén. Y aquí lo declara glorificado. Amén. ¿Cierto? Después, aquí ya habían pasado los años que él había Amén. resucitado. Amén. Y le dice, y me gusta el texto, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, y el Gloria a Dios. postrero, el que estuvo muerto, gloria Amén, a Dios, amén. y vivió, gloria Amén. al Señor, dice esto. Amén. Qué maravilla. importante el Señor. Qué Qué maravilloso. lindo es Dios. Qué Amén, lindo es Dios. amén. No hay otro. Así es, Bendecimos el día cuando Sí, Cristo Señor. nos llama, Amén. ¿cierto? A estos nobles conocimientos. Amén, amén. Bendito sea su nombre. Y qué importante esto, amado pastor, que podamos escuchar todos los hermanos hoy día este mensaje. ¿Por qué? Porque hay una esperanza en las primeras palabras que dice el Señor. Porque recordemos que una iglesia que está muriendo, o sea, muchos cristianos aquí dicen que fueron encendidos como antorcha humana Amén. en los palacios. Son esos cristianos, hermano. Son los cristianos que fueron lanzados a los circos romanos, comidos por leones. Dicen que a algunos cristianos los rociaban con sangre de animal y los arrojaban a los perros salvajes para que se los comieran. Imagínense el sufrimiento de esta iglesia, el dolor de esta iglesia. ¿Quién hoy día quiere ser de la iglesia de Esmirna? Podríamos hacer una iglesia, levanté una iglesia, pongámosle Esmirna. O sea, ¿se imaginan lo que sería? O sea, ¿cuántos hermanos querían participar en esta iglesia? Bendito Ser sea cristiano en ese tiempo no tiene ninguna relación con el cristiano de hoy. Ser cristiano en ese tiempo era entregar la vida. Oiga, al vivir estos hermanos se avergonzarían de nosotros. Sí. Sí, ¿qué Porque sería? estos hombres estaban dispuestos
Amén. a dar la vida por eso. Amén. Y ahí vamos a ir viendo los nombres de los emperadores después. Amén. Vamos a ir viendo cuáles los hombres que dieron la vida por Cristo. Amén. Y la esperanza que hay en estas palabras, mire, en las primeras palabras que dice el texto, dice, el que estuvo muerto. Qué lindo, ¿ah? Ahí nos deja la esperanza, claro, que Él murió por nuestros pecados. Y vivió. Y nos da la esperanza, o sea, ¿qué mejor a una iglesia decirle, mira, ustedes están todos sufriendo, pero guarden esta esperanza? El que le habla es el primero, el que le está hablando es Jesús. A esa iglesia que está sufriendo, cuando escucha estas palabras, es una potencia, es una bomba atómica en su corazón de ánimo, porque era necesario animar la iglesia y decirle, amado hermano, mira, el que te está hablando es el primero, es el último, el que te está hablando es el que murió, pero recuerda esto, es el que se levantó de la muerte y hoy día vive. Quizás estás pasando hoy día por algún problema difícil, amado. Quizás estás pasando por algún problema complicado, Dios, amado siervo, amado pastor, amado hermano. Queremos decirte esto, que todo el trabajo que hacemos no es en vano. El que está hablando hoy día de tu vida es uno que murió. Pero recuerda esto, es la esperanza viva que nosotros tenemos, de vida eterna, que Jesucristo se levantó al tercer día y que hoy día vive. Qué potente, pastor, eso, recordarle a nosotros mismos que Dios está vivo. Fuerza, ¿no? Amén, amén. Mucho. En el alma, mucho. en el espíritu, bendito sea. Amén. Señor. Pero hay que entenderlo. Amén. Y esto se entiende a través del espíritu. Amén, amén. Dios, humanamente nunca lo hemos entendido. Amén. Bendito sea el Señor. Los hombres en aquellos tiempos lo entendían a través amén. del Espíritu Santo. Y que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Vamos al verso 9. Ya, y le dice, y dice esto: yo conozco tus obras. Qué lindo. Tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Aleluya. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bien elogio. Bendito sea el Señor. Qué tremendo. Había un grupo también. Sí. Había un grupo que no eran verdaderos judíos. Amén. Amén. Jesús también le hace mención a quienes son judíos. Claro. ¿Cierto? Porque dice, si fuera hijo de Dios, haría lo que está escrito. Lo que dijo, si fuera hijo de Abraham, haría las obras de Abraham. Así quería la obra de Abraham. Al no ser así, ¿de quién es hijo? El diablo. Sí, el Señor lo dijo. Que es fuerte el texto un poco. Claro. Si no siguen a Cristo, si no son hijos del Señor, ¿de quién son hijos? De uno podría preguntar eso. Ahora, el Señor nos conoce, dice, yo conozco tus obras. Qué maravilloso, ¿cierto? Y tu tribulación. ¿A quién le gusta sufrir, pastor? A nadie. A nadie le gusta Aquí estamos sufrir. con cosas. A nadie. A nadie. Vemos a alguien sufriendo, algo pasó. Sí. Este pecó, como los compañeros de Job. Pero hoy día nos invita a la gente a conocer a Dios a través del sufrimiento ni el dolor, porque es chocante. Claro. En el mundo que vivimos todo es cómodo. Es que hoy día, hermano, no se da a conocer un Cristo espiritual. Se da a conocer, se predica un Cristo materialista. La materia. Amén. Claro, ¿me entiendes? Y hay una equivocación tremenda. Amén. Porque el Señor lo que ofreció Él fue la salvación. Amén. Y la vida eterna. Eso es lo que vino a ofrecer el Amén. Señor. Y bueno, y dijo, si buscan el reino de Dios y su justicia, bueno, lo demás vendrá por añadidura. Pero primeramente el hombre debe buscar, si digo hombre, digo mujer, el reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Qué iglesia más sufriente, pastor? Qué difícil es haber puesto delante a tu hermano y predicarle un mensaje. ¿Se imagina predicamos un mensaje que predica hoy día mucho a esta iglesia? No nos tomarían cuenta. No. se requerirían de nosotros, porque es complicado hoy día decirle a los hermanos, sabes que si estás en sufrimiento, quizás tus mejores oraciones son en ese sufrimiento. Quizás te acerca a Dios, como Job dijo que solamente de oídos conocía a Dios, pero después del proceso aprende a conocer a Dios de otra forma. Mire, y qué importante, el Señor le dice, yo conozco tus obras. Amén. Y conozco tu tribulación, conozco tu aflicción. Amén. Podemos decirle en esta tarde a los hermanos o hermanas que están sufriendo por la causa de Cristo. Amén. No están ajenos, Cristo Aleluya. les conoce. Amén. Pero después viene la mano de Dios al Amén. favor también. Amén. Bendito sea el Señor. No todo el tiempo hacen prueba. También vienen días de refrigerio. Amén. En Cristo Jesús. Así es, Señor. Y conozco, dice, tu tribulación y tu pobreza. Amén. Y no está hablando de una pobreza espiritual.
Amén. Está hablando de una pobreza material. Amén. Era pobre la iglesia. Claro, era pobre. Pero el Señor le dijo, pero tú eres rico. Amén. Era rico en lo espiritual. Mm. Entonces, estaban pasando por lo mismo que pasa Cristo. Una iglesia que estaba siguiendo los pasos de Cristo. Amén. Cristo dejó toda su riqueza. Amén. Dejó su trono de gloria. Gloria a Dios. Y vino aquí a morir, Amén. ¿cierto? Amén. En la escoria, en lo peor. No había nada. Como le dijo un discípulo, Señor, un hombre le dijo, Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Amén. El Señor le dice, mira, el Hijo del Hombre, las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amén. Y hasta ahí llegó seguirlo. Amén. Bendito sea el Señor. O sea, donde el Señor en la noche lo pillaba al Señor, ahí dormía. Amén. Bendito sea el Señor. Fue pobre Pobre. el Señor. Y qué importante, el Señor fue pobre cuando murió, lo enterraron en el sepulcro de otra persona. Amén. Entonces demostró su humildad. Amén. Entonces esta iglesia estaba siendo igual que Cristo. Amén. Por eso que la alaban. Ahora, notar que, ¿por qué es pobre la iglesia? Porque recordemos que habíamos dicho que vivía en Esmirna, no sea rica, pero la iglesia se vuelve pobre por un tema, solamente por el hecho de identificarse con Por Cristo. ser de Cristo. Ese es el Se motivo. les cerraban las puertas a los hermanos. Todas las puertas. Se les cerraban las puertas a la Los iglesia. negocios. Claro, a los del camino. Amén. A los herejes. Amén. No los querían Amén. por la causa de Cristo. Pero ellos seguían luchando. Esto es como cuando si alguien está en un trabajo, hermano, y por ser cristiano a usted lo echaran de su trabajo a lo mejor. Entonces, hay gente que se aflige, pero debemos guardar que toda circunstancia está bajo la poderosa mano del Señor y Dios nos guardará. Es una iglesia que se empiezan a cerrar todas las puertas. Claro. Entonces la iglesia se vuelve pobre, pero dice entre paréntesis el texto algo maravilloso. Pero tú, ¿y qué lo está hablando Jesús? Señor, Tú eres rico. tú eres rico. ¿Y qué importa más hoy día? Que el Señor nos diga que somos ricos en lo material. Andamos por ahí con la otra iglesia, ¿cierto? No, Que somos ricos espirituales. claro. Pablo era un hombre pobre, al final termina siendo... No lo dejó que ser- todo. Lo dejó por basura. Pero él dijo que era rico. Él Claro, se consideraba espiritualmente, claro. rico. Pero eso es lo que cuesta entender. Amén. Lo que cuesta entender como predicador hoy día. Amén. Porque presentamos un Cristo a veces De la bendición. de la bendición. Sí, y de la prosperidad. Claro. Bendito sea el Señor. Que no es malo. No es malo, pero No es malo. metámoslo en el texto. Amén. En el texto bíblico, como decía el miércoles pasado yo, y el domingo le decía a la iglesia yo también. Amén. El hombre que pierde la visión del Cristo crucificado, del Amén. mensaje de la cruz, Amén. que pierde una iglesia, que pierde el mensaje de la cruz, ya perdió el norte. Amén. Bendito. Nunca la iglesia del Señor debe olvidarse del mensaje de la cruz. Amén. Bendito sea el Señor, porque ahí está todo. Amén. Ahí es donde fuimos libertados, ahí es donde las cadenas fueron rotas, ahí es donde mi maldición se fue, ahí es donde pasé de muerte a vida. Y todos los beneficios están ahí, Amén. en la cruz. ¿Qué ejemplo nos da la iglesia, pastor, esta? Que lejos, Acá. porque una iglesia que se le cierran todas las puertas y sigue alabando a Dios. Sigue siendo fiel. Amén. Sigue amando a Dios. Aún en su tribulación sigue amando a Dios. Claro. No una iglesia que se queja. No vemos que alguien que diga, tú te quejaste. No, hay una iglesia que está sufriendo. En una parte, solamente lo que arrepiente que hay unos judíos, ¿ya? Pero tú eres rico, le dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Amén. Habían gente dentro también, como en todas partes pasa, porque hay gente que en la iglesia muchos dicen ser cristianos, pero están harto lejos. Amén. Bendito sea el Señor. Y no hay mucha diferencia entre hoy día, ¿cierto? Y le dice, si no son sinagoga de Satanás. Y le da aliento, le dice, no temas en nada Qué lindo. lo que vas a padecer. Así es. Bendito sea el Señor. Oiga, que aliento el Señor. Están pasando por la pobreza, por la miseria, Perseguido. por la tribulación. Y el Señor les dice más encima, no temas en nada lo que vas a padecer. Bendito sea el Señor. Chocante. Claro. Pero ellos lo entendían a través del Espíritu de Que- Dios, que- a través de la mente del Señor. Que Dios no hable hoy día a nosotros. Bendito sea el Señor. Sí. Entonces, ¿para qué eso es evangelio? Claro. ¿Me entiendes? Y dice, pero si no, una sinagoga de Satanás, así tan suave, tan hermoso, o sea, todo aquel que no predique el evangelio que Jesús nos dejó, no pertenece al evangelio que Jesús nos dio. No sé si se entendió, pero es así. Todo aquel que predique otro evangelio, como dice en el libro de Gálatas, ¿cierto? Sí. Sea considerado anatema, o sea, maldito, extraviado, alejado.
debemos considerar eso. O sea, toda persona que no predique a Cristo está, como dijo nuestro pastor, apartado del verdadero camino que es Jesucristo. Los apóstoles tenían un mensaje claro. Es que Pablo le había predicado a los apóstoles el Cristo crucificado. Amén. Y lo habían recibido a través del Espíritu Amén, Santo. amén. Sí. ¿Cierto? Y el Cristo crucificado y Cristo resucitado el tercer día conforme a la Escritura. Pero ellos después se apartaron por los falsos enseñadores. Amén. Y se volvieron a los rudimentos de la ley, ¿cierto? Tenían que guardar los días, tenían que guardar los sábados, circuncidarse, volvían a la carne. Amén. Por eso se maravillaba, decía Pablo, Amén. que tan pronto has cambiado. Claro, y aquí está acusando que por eso se dicen ser judíos. Y es claro el texto, pero no lo son. No lo son, anfitrión. Dice el verso 10 que lee usted: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Qué lindo, ¿eh? Bendito sea el Señor. Si Dios no hablara esta palabra hoy día, pastor, si Dios nos dijera a nosotros, hermano, la iglesia en Chile va a ser perseguida, a lo mejor sería zarandeada. ¿Y quiénes quedarían? ¿Quiénes quedarían en la iglesia? Si hoy día van 100 a una iglesia, hermano, si pasara una persecución, ¿cuántos verdaderamente seguirían yendo a la iglesia? ¿Cuántos verdaderamente seguirían participando en la iglesia? Si hoy día una lluvia, tantas cosas nos dejan afuera, una lluvia, un partido de fútbol, tantas otras cosas nos dejan afuera de lo que debería ser nuestra prioridad. Que se saludan hermano y se enojan algunos. Imagínense, o sea, ¿qué, esta iglesia qué haría? O sea, una iglesia que no deja al Señor, una iglesia, y además encima el Señor le está diciendo, alguno de ustedes va a ser echado a la cárcel. A la cárcel. Como nadie le dice, no, pues Señor, ya está cuando, ya estamos sufriendo. Mándanos la bendición. Pero el texto no ni una parte. Nada. Ellos callados. Callado. El Señor nos está hablando. Nota muy importante que el pastor de esta iglesia en Esmirna es Policarpio, sí, que es considerado discípulo de Juan. Este hombre, discípulo de Juan. Amén. Este hombre, según la historia, muere a los 86 años. Amén. Y dice la escritura, dice la historia, no la Biblia, que Policarpo lo confrontaron con el emperador de ese tiempo. Amén. Porque ellos, lo que no les gustaba, que hubiera un señor fuera de ellos. Amén. Que era Jesús. Amén. Entonces lo confrontaron y le dijeron, mira, si tú niegas a aquel Jesús, amén, y te arrodillas delante de mí, me llamas Señor, le dice el emperador, te perdono la vida. Y Policarpo, un anciano ya como de 80 años, cierto, 86, murió. Le dice, yo conozco a un hombre que se llama Jesús, hace 80 años. Amén. Y este hombre nunca me ha traicionado. Gloria a Dios. Y no lo negó, y prefirió morir quemado. Amén. Por la causa del Señor. Amén. Qué tremenda enseñanza, hermano. Sí, amén, amén. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Quién estaría hoy día dispuesto a dar la vida por Jesús? Qué tremendo, hermano. Que el Señor nos ayude en esta tarde y nos bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos en esta tarde que están escuchando esta palabra, hermano. Y así como vamos, hermano, no va muy bien la iglesia. No. Nos vienen apretando de una manera, de otra manera. Que Dios nos ayude, nos bendiga y nos fortalezca. Amén. Porque el día de mañana o este otro año no sabemos qué va a pasar. Amén. Bendito sea Dios. Amén. La verdad es que están en el hecho de la confesión, porque es lo que decía nuestro pastor, es tan importante. Porque era reconocer a Herodes, reconocer al que va por delante, a Nerón, como Señor, claro, o reconocer a Cristo. Entonces el hombre al decir, no, reconozco a Cristo, que es la confesión de fe que hoy día nosotros hacemos, reconozco a Cristo como Señor. La palabra Señor, ¿cierto?, traducida en el griego es Kyrios, que significa que es alguien que tiene todo el control, el dominio y mi voluntad absoluta de mi vida, que es el que va por delante, tiene una relación con el esclavo y el Señor. Entonces cuando alguien dice, reconoce quién es tu Señor, Policarpio en su totalidad dice Jesús. Al decir eso es una condena de muerte. ¿Y cuál era el emperador que estaba en el tiempo de Policarpo cuando Policarpo es muerto? Marco Aurelio. Marco Aurelio. Que se llamaba el emperador romano, sí, que reinó desde el año 161 al 80 después de Cristo. En ella murieron Policarpo, obispo de Esmirna. Era el obispo de esta iglesia. Era el obispo, sí. Policarpo. Amén. Un hombre, era discípulo de Juan, un buen apóstol, un buen enseñador. Qué mejor. Un hombre que había conocido a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Qué bueno a veces tener buenos maestros. Amén, muy importante. Hombres que vamos,
Sí. por la causa de Cristo. Que el Señor nos ayude. Justamente. Mire, habíamos dicho eso, ¿cierto? Estamos con el tiempo, se nos va el tiempo predicando. No temas nada que lo que va a aparecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel. ¿Cuántos dan un paso adelante? Para que seáis probados, mire. Para que Sí. seáis probados, ¿cierto? Y tendréis tribulación por 10 días. Bendito sea el Señor. Sé fiel hasta la muerte ¿Y qué pasa? Ahí viene la bendición, y te daré. pero no terrenal, Claro. es la bendición celestial. Amén. Y le dice, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Qué tremendo que tenían bien puestos los ojos en el Señor Aleluya. los hombres en aquellos tiempos. ¿Eh? Sí. Yo te daré la corona de la vida. Y un periodo de 250 años sufriendo la iglesia perseguida. Claro. Dice que los 10 días se refiere a 10 emperadores. 10 Ya, emperadores sí, que pasan. algo así. Un periodo de 10 emperadores que calza justo con los 250 años. Por eso se refiere a 10 días. Son 10 emperadores. Y ahí la condición es que fuera fiel hasta la muerte. Claro, mire, y lo que tenían tan claras las cosas, el apóstol Pablo habla también en 2 de Timoteo, capítulo 4, 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 6 y 7 y 8. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Amén. Y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Sabía Pablo que lo iban a sacrificar? Amén. Y aquí cuando escribe esta carta pastorales, estaba preso Amén. en Roma. Y dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Pero mire lo que había pasado, el verso 7 dice, he peleado la buena batalla, Gloria a Dios. he acabado la carrera y he guardado la fe. Amén. Bendito sea el Señor. Pero la esperanza que tenía en el verso 8, y esa es la esperanza que debemos tener Amén. como iglesia Sí, Señor. en estos tiempos, amados hermanos que nos escuchan. Dice el verso 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Aleluya. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman Amén. su venida. Amén. Bendito sea, cuando se habla de amar su venida, es gente que trabaja, gente que se sacrifica, gente que se guarda para Dios. Amén. Amén. Eso es amar la venida del Señor. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Es la esperanza. Hay una corona de justicia. Aleluya. Y por eso acá le dice el Señor, yo te daré la corona de la vida. Amén. Bendito sea el Señor. El mismo Señor hablándole al pastor de la iglesia Amén. en aquellos tiempos. Una iglesia perseguida, una iglesia atribulada, una iglesia que va a la cárcel, una iglesia que está triste, una iglesia que está siendo agobiada económicamente, una iglesia que está siendo perseguida a morir, amado hermano. Pero el Señor, aún así de todo, me llama la atención esto que dice, sé fiel hasta la muerte. O sea, si viniera el Señor y nos dijera eso hoy día a través de esta palabra, no sé por qué problema puedes estar pasando tú, amado hermano, o nosotros los que estamos aquí, Amén. quizás enfermedades, Sí. quizás problemas familiares, Cosas que los quizás agobian. problemas no porque estemos detrás económicos. de un micrófono radial, Amén. también tenemos problemas como todos. Amén. Pero eso no lo va a pagar la Amén. llama, ¿cierto? De la fe, de la vida. Justamente. Y que Dios nos diga hoy día, sé fiel. Como lo cantamos en la alabanza, ¿cierto? Una alabanza que también habla de esto. Sé fiel hasta la muerte. Quizás sería una palabra para nosotros guardar en nuestro corazón, sé fiel. Que estemos tranquilos, que aprendamos a confiar en Dios y aprendamos a estar tranquilos. Que si somos fieles hasta la muerte, vendrá una gran recompensa. Como decía el apóstol Gloria Pablo. sea al Señor. No menor. Pastor amado, es la recompensa por la cual estamos aquí. Amén. Es la recompensa por la cual nos levantamos cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Que recibiremos de Él un día. Jesucristo, ¿cierto? Ya nos está alcanzando la hora, así que vamos a leer el 11 y mi pastor después termina exhortando ahí. El que tiene oído, yo tengo oído. ¿Usted tiene oído? ¿Tenemos oído? Oído espiritual. Oído espiritual. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿cierto? El que tiene oído, El que tiene oído, o sea, aquí hay gente que no va a querer oír. Ya está. el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, En aquellos tiempos, el Señor les decía, ¿cierto? amén, Hoy día el Señor dice, en estos tiempos, amén, hoy dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. amén. Bendito sea el Señor.
Que Dios nos ayude, nos bendiga. Y son buenos estos Que abra nuestro oído. sí, no, la enseñanza. Sí, bonita. Para hacernos reflexionar, hacernos Amén. levantar Amén. lo que es la iglesia de Cristo, Sí. lo que es la iglesia fiel de Cristo. Amén. Porque es fácil decir soy cristiano, pero ¿quién está dispuesto a pagar un precio por Amén. la causa de Cristo? Amén. ¿Quién está dispuesto a ir a la cárcel por Cristo? ¿Quién está dispuesto a dar la vida Amén. por Cristo? Gloria a Dios. ¿Quién está dispuesto a enfermarse por servirle a Cristo? Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué cuesta en estos tiempos contra gente así? El que venciere, mire esto, el que venciere no sufrirá daño De la segunda muerte. de la segunda muerte. Amén. O sea, Que le maten el cuerpo, todo, pero su alma no. sí, pero Bendito sea el Señor. qué maravillosa esperanza, ¿eh? No sufrirá daño. Bendito sea el Señor. Y El si- que y si- venciere Y si Dios lo no dice, sufrirá daño de la segunda muerte. Porque la segunda muerte es la muerte espiritual, es la Amén. muerte más dolorosa. amén. Es la muerte espiritual, la segunda muerte, la muerte espiritual, cuando el hombre o el creyente, sea hombre o sea mujer, o la persona que no quiso recibir a Cristo, es la muerte más dolorosa, porque es excluido Amén. de la presencia del Señor. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Y ya nos pidió el tiempo, así que me gustaría que Pastor nos diera una oración para que a través de esta palabra Dios ¿Qué hora tenemos? nos quedan 3 minutos, Pastor. Que no... ¿Cuánto nos Que queda? 3 minutos. 3 minutos, sí. 3 minutos. ¿Podemos orar, Pastor? Que nos lleve una oración para Amén. que Dios anime, nos Dios anime nuestra vida bendiga y anime a los hermanos. A todos los hermanos que lo han Amén. estado escuchando en esta tarde a través de Radio Tu Encuentro 105.9 y los hermanos que están mirando a través de las redes sociales. Dios bendiga a mi hermana Solí Montesino, parece. María. María. Ella quiere sabiduría para exhortar la palabra. El que tenga falta de sabiduría y esa escritura, pídela a Dios y Él la dará. Y para tocar un instrumento, que dice. Para tocar instrumentos. Dios da la sabiduría, hija, en el nombre del Señor. Vamos a Amén. orar. Amén, Pastor. Padre eterno, en el nombre Amén. de Jesús, te damos gracias Sí, en esta Señor. tarde, Señor, por este texto, por esta enseñanza que hemos estado, Señor, dando a través de esta radio. Padre amado, bendice Amén. a todos los auditores fieles, Señor, amado, Amén, a esta amén, radio. amén. Bendice a los hermanos que miran a través de las redes sociales. Amén. Padre amado, glorifícate, Señor, que esta palabra pueda quedar en lo profundo de nuestras vidas, Amén. Señor, que podamos aprender a ponerte en el primer lugar de nuestras vidas, Señor amado. Bendice mi vida, bendiga a mi Amén. hermano Omar, Padre Amén. amado, y bendiga a todos los hermanos, Señor amado. Pedimos su bendición, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Bendición, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles.